Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Y mucha atención porque hoy vamos a hablar sobre un posible castigo que podría llevar a Francia, que podría causar en Francia a causa de todos los males que han hecho en contra del cristianismo. Y está con nosotros Javier Reyes Airal. Javier es experto en Mariología y también es caballero de la Orden de Colón. Javier, gracias por estar en este programa y no tengas miedo. Buenas noches y muchas gracias por su amable invitación. Bueno, Javier, pues vamos a iniciar este programa. Sabemos que muchas personas están atentas a cada programa en donde tienen como invitado a Javier Reyes Zairal, porque de antemano, pues sabemos que tiene información muy importante, que es una de las personas más expertas en este tema de profecías y que, bueno, su experiencia ha hecho que hoy pueda compartir a toda la humanidad grandes mensajes de la Virgen, tanto de lo que ha sido y como lo que está por venir. Así que hoy queremos hablar acerca de Francia. Francia fue pues hija primogénita de la Iglesia. Es hoy no solamente un país laico ateo, sino que también es un enemigo activo del cristianismo. La Virgen en su aparición en la Salet parecía que ya lo venía advirtiendo. Quisiéramos saber, Javier, si esto prácticamente, estos males que ha hecho Francia ante al cristianismo, tienen un origen, una causa, y podríamos decir esta causa se origina después de la Revolución Francesa o viene más atrás. Bueno, este mal, este cáncer que hoy en día ha tocado Francia, como también muchas otras naciones, viene en Francia principalmente desde, yo diría, el empiezo del siglo XVIII, los años 1700, ¿no? A partir del nacimiento de lo que se llama hoy la masonería, la franc-maçonnerie, como se dice en francés, la cual empezó a nacer a partir de una primera loge que provenía, mejor dicho, de Escocia. De Escocia se propagó rápidamente en Inglaterra y de Inglaterra años después a Francia y a los Estados Unidos, a los países anglosajones, ¿no? La masonería, como se sabe, es una organización profundamente anticatólica, anticristiana, aunque aparecen y empiezan a reclutar gente, haciéndoles pensar que es una organización muy benigna, ¿no? Y que uno puede ser judío, católico, que es una organización humanista, pero todo eso es un mirage, una falsedad, que lleva a los hombres con los años, mientras que progresan en los grados de la masonería, efectivamente a entrar en lo que se llama un culto luciferiano, que obliga después a los hombres sin poco a poco darse cuenta que son obligados a hacer renuncio, a abjurar su fe, su familia, su nación, para dar lealtad a esta organización que se vuelve en un culto luciferiano. Francia ha caído bajo esa trampa, que ha sido muy meticulosamente preparada desde el empiezo del siglo XVIII. De ahí empezó toda la revolución, no porque el rey Luis XVI o la reina Marie Antoinette eran tiránicos, bajo ningún punto de vista. En Francia se dice que son los ganadores de las guerras que escriben la historia. Francia definitivamente ha hecho eso. El rey Luis XVI y la reina Marie Antoinette, que era la hija del emperador de Austria, de la familia Habsburg, la cual fue casada con Luis XVI para formar y sellar una alianza, tanto con el Imperio Austrohungario que con Francia, dos naciones sumamente católicas, ¿no? La organización masónica se atacó primero a las islas anglosajonas,
Escocia e Inglaterra, y el país de Galia, ¿no? Francia fue el próximo objetivo. Y hasta los propios miembros de la familia Borbón de Borbón, que es la familia real de Francia, bueno, y hoy en día también de España, ¿no? Eh, ha dividido la casa Borbón de Borbón entre diferentes ramas de dicha familia. Es muy complicado y hay que ser muy... Es una historia muy franco-francesa, pero para explicar, hubo una traición con la casa de Orléans, cuyo primo del rey, que se llamaba Philippe d'Orléans, Bourbon, al momento después de la revolución, cuando estaban haciendo un voto para ver si efectivamente con los nuevos delegados diputados democráticamente elegidos iban a guillotinar su Alteza Royal Luis XVI y María Antoinette, estaban a 50-50. El último voto venía del primo de Luis XVI, Philippe, que se hizo llamar Philippe Égalité, Philippe Égalité. Hoy en día ese movimiento revolucionario se traduciría mucho a un espíritu comunista, voy a decir mejor, socialista comunista, sociocomunista, ¿vale? Y en ese tiempo, pues la situación llevó a Felipe a tener la decisión predominante del futuro de los reyes de Francia. Y él votó, como lo sabemos, a la ejecución tanto del rey que de la pobre reina de Austria, la reina de Francia, que venía de Austria, María Antoinette. Los niños, que era una hija que tenía apenas 12 años y un hijo que tenía 10 años, ¿no? El hijo mayor había muerto de una enfermedad al empiezo de la revolución, pero el hijo menor, Luis XVII, como era muy joven, no podían en toda conciencia guillotinarlo. Lo dejaron, como dicen los argentinos, podrir en un cárcel famoso en Francia que se llama Le Temple. Lo que sucedió, gracias a Dios, Luis XVI antes de morir hizo un testamento que fue leído y conocido en todos los libros de historia hoy en día, perdonando al pueblo de Francia, perdonando a los ejecutores, a los que los separaron de su familia y a los que ejecutaron a su familia. En unos lugares de apariciones, como vosotros saben, yo me dediqué una gran porción de mi vida a los estudios de apariciones marianas, ¿no? Trabajé con el famosísimo padre René Laurentin por 8 años, o sea, he trabajado, he acumulado muchísima experiencia. Pero efectivamente el cáncer que estamos hablando esta noche, cuya patética demostración hemos visto el viernes de la semana pasada en esta sopa de mediocridad que Francia ha expuesto al mundo entero, es una demostración del hecho que desde el fin de la revolución hasta hoy en día, esta influencia atea, idolatra, anticatólica, ha crecido con los años, especialmente apoyado por el socialismo, por el comunismo francés y también por lobbies influenciados por la masonería, que tiene un poder no solamente en Francia, en toda Europa y más al extranjero, hasta el Vaticano. Si ustedes no me creen, llevo vuestra atención al famosísimo cardenal, arzobispo de Milán, el famoso cardenal Martini, el cual murió ya al final del siglo pasado, que se decía abiertamente masónico. En Francia yo he conocido una variedad de otros obispos franceses de ciudades sumamente, eh, ¿cómo decir?, con mucho reconocimiento internacional, que eran abiertamente también masónicos. Y esos obispos están tratando de formar un movimiento tanto en Francia como también en la Iglesia para tratar de formar un tipo de reconciliación con la Iglesia católica, ¿no? Os recuerdo que la masonería ha sido desde su creación en 1717, ha sido excomulgada 25 veces. Su santidad, el Papa Juan Pablo II, solo él, en su reino, excomulgó la masonería y los masones 3 veces, unos atrás las otras. No hay reconciliación
con el culto luciferiano. No hay ningún tipo de reconciliación. El único objetivo de los cultos luciferianos es la total y completa destrucción de la Iglesia católica, romana y apostólica. Punto aparte. En Francia, cuando yo trabajaba con el abate René Laurentin, el padre me decía: Javier, para entrar, y como usted sabe, como sus padres saben, para llegar a los altos puestos, en las altas estaciones civiles de la sociedad francesa, uno necesita pasar por la masonería. Y es muy fácil. Os ofrecerán todo y os prometerán todo y se darán todo. Pero si ustedes finalmente se da conciencia que están vendiendo su alma, vosotros sabrán que después es imposible de salir de la masonería, salvo los pies primero. ¿Me hago entender? Por eso que mis padres en París, cuando yo y mi hermano Filipa tuvimos 18 años, nos juntaron y nos hicieron dar nuestra palabra de honor que nunca, nunca íbamos a entrar o trabajar directamente o indirectamente con esas organizaciones masónicas. Qué buen gesto. Exactamente. Entonces, en relación a su pregunta, definitivamente. Pero os ruego a vuestros telespectadores, y yo sé que tienen muchos, de varias naciones hispanas, esa blasfemia, esa infamia que vosotros han visto el viernes pasado, eso es solamente una parte de Francia. Es la parte más podrida de la nación, de la cultura nuestra. Hay otra Francia, tal vez una minoría ahora, pero era una mayoría cuando yo era joven, ¿no? Pero esa Francia que todavía hace un paso atrás y observa de lejos, tanto en Francia que desde el extranjero, observa en silencio y espera en silencio la llegada del hombre de la providencia. Estamos esperando desde su anuncio por los pequeños videntes de la Salette Maxime Giraud y Mélanie Calvat y Marie-Julie Jahini, que lo nombró por nombre. Su Alteza Royal Henri V de la Croix, Enrico V de la Cruz, el descendiente directo de Luis XVI y de María Antoinette. Gracias, Javier. Qué buena respuesta y bueno, qué buena información que nos has aportado con esta pregunta. Y bueno, sabemos que de Dios nadie se burla. Y son muchos los ataques que Francia ha hecho a la iglesia. Bueno, este ha sido uno de los peores que nosotros hemos visto en la presentación de los Juegos Olímpicos 2024. ¿Qué castigos crees que le esperan a Francia después de tantos ataques que ha hecho a la fe? Y pues te lo preguntamos a ti porque sabemos que conoces bastante de las profecías, tanto de la Virgen, pero también como videntes, como ya lo has dicho, de Marie-Julie Janin, si lo pronuncié bien. No sé. Exactamente. Ah, bueno. Mire, la respuesta ha sido dada a través de 3 lugares de apariciones, 2 de los cuales han sido formalmente aprobados por sus obispos locales y por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Un tercer, Marie-Julie Janin, que ha sido aprobado informalmente a través de una carta de su obispo, Monseñor Fournier, el 6 de junio del 1876, y el otro por otros místicos y videntes más contemporáneos, uno de los cuales era el famoso Santo Padre Pío, y ahora, hoy en día, el reverendo Padre Michel Rodríguez, ¿no? En la Salette, vamos a empezar con los lugares de aprobación aprobados por la Iglesia. En la Salette y en el lugar de aparición de Normandía, de donde yo soy, Tilly, ¿no? La Virgen ha mencionado que efectivamente Francia será castigada por haber traicionado la Iglesia, su profesión de fe y la misión que Dios le había otorgado desde el coronamiento de su primer rey, Clovis. La Virgen explicó que parte de este castigo, debido al hecho que Francia se prostituyó a los enemigos de Dios, a Satanás y a los paganos,
Será un conflicto general que humillará a Francia como nunca antes, que pondrá a Francia en sus rodillas y que estará fuera de aliento, que Francia en su gran mayoría será totalmente, no totalmente, pero será en grande parte destruida, empezando con Francia central, Francia del norte, Marsella, de acuerdo a La Salette, a Tilly, a la Frodede con Marie-Julie Janis, de acuerdo también con el Padre Pío y el Padre Michel. Marseille se hundirá bajo las profundidades del Mediterráneo. Y París, después de una ocupación sumamente breve ruso-musulmana, mientras que los rusos quitarán la capital de la ciudad de Orléans y de la región de Provence, que será al sur, este-sur de París, en una noche, París será bombardeado por 2 misiles termonucleares, los cuales los dos en conjunto pulverizarán la capital de París y sus afueras. En un mensaje particular que la Virgen ha dado a Marie-Julie Janis, en lágrimas, la Virgen María anunció a Marie-Julie Janis: si supieras cuántos solamente sobrevivirán esta destrucción de París, te morirías de lágrimas. No serán 100. En efecto, sacad 12 a ese número. Ahí estará el número de los sobrevivientes. 88 personas, de acuerdo con la Santísima Virgen María, sobrevivirán la destrucción de París y de lo que nosotros franceses llamamos la corona. La corona son todos los afueras de París, que consiste en una población hoy en día que se suma a un poquito más de 9 millones de gente, de franceses. 9 millones. Quedarán solamente, sobrevivirán 88 personas nada más, de acuerdo con las profecías a Marie-Julie Janis. Y un breve paréntesis. Lo que es extraordinario con Marie-Julie Janis, y en mi libro Revelaciones, el cual escribí, he dedicado el más grande capítulo de mi libro, aún más grande que el de Fátima, donde además ahí libero la segunda parte del tercer secreto de Fátima, que ubiqué a través de su eminencia el cardenal Ottaviani y en confirmación por su eminencia el cardenal Ratzinger, antes que sea el Papa Benedicto XVI. Pero el asunto de las profecías de Marie-Julie Janis ocupa la parte mayor de mi libro. Y allí la Virgen María claramente, con una cantidad increíble de detalle, explicado cómo París será destruido. Lo más alarmante de las apariciones de Marie-Julie Janis es lo siguiente. Desde 1870 hasta 1941, el año en el cual murió ella, escuchen bien, nunca, repito, nunca en 128,000 páginas de mensajes y de profecías, no se equivocó ni una sola vez. Ni una sola vez. Anunció la guerra franco-prusiana años antes que empezó. Anunció que de esa guerra Francia perdería 2 regiones, Alsace y Lorraine. Así pasó. Anunció que unos 40 años después habrá una otra guerra, una primera guerra universal, una guerra mundial, donde Francia tomará su revancha a un inmenso costo, recuperará la Alsace y Lorraine de Alemania y humillará con sus aliados a Alemania poniéndola en sus rodillas. Y así ocurrió. Y con detalles, esto solamente dando las grandes líneas. Anunció que 20 años después de esa primera guerra universal, aun cuando la gente no lo estaba esperando, iba a haber una segunda guerra universal peor que la primera, en la cual Francia iba a subir una humillación de ocupación, pero que iba a ganar y sentarse en la mesa de los victoriosos, y que iba a tomar una región de ocupación de Alemania y de Austria y de Berlín, y así exactamente ocurrió. Anunció la invasión de Francia y de Europa por millones de inmigrantes que vendrían de las viejas colonias norte y central africanas, y que esos extranjeros vendrían en Europa por millones para mezclar el polvo de sus naciones con el polvo de las naciones que les abrirán los brazos, pero que no aceptarán de ser asimilados y por el contrario serán inmensas hordas de poblaciones consumidas de odio y por no haber perdonado
la humillación de las colonias, de la colonización de sus naciones. La Virgen anunció a Marie Julie otros eventos que son catastróficos. Y eso es lo alarmante. Si nunca se equivocó, desde 1870 hasta 1941, que por cuál razón ahora empezaría, a partir de ahora, a dar profecías que no ocurrirían. Si el padre René Laurent estaría aquí, él os diría que él tenía siempre horror de las profecías, porque son siempre sujeto a interpretación y siempre pueden ser cambiadas. Pues, en las propias palabras del padre René Laurentin, ¿no? La profecía, la naturaleza misma de una profecía es de ser cambiada. Es una admonición enviada a la humanidad para que con la conversión, la oración, el cambio de vida, la destina de la humanidad pueda ser cambiada. Pues la Virgen María ha dicho muy claramente, tanto a los videntes de La Salette que a los videntes de Fátima y de otros más contemporáneos, que sí, nuestro Señor Jesucristo es incuestionablemente un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y ya en lugares tal como Garabandal, que no ha sido aprobado, pero tampoco condenado, la Virgen anunció que la copa ya está desbordando, ¿no? Y que Dios, siendo un Dios de justicia, dará una última chance a la humanidad de convertirse para evitar la catástrofe. Espero que conteste a su pregunta. Tal cual, sí, perfecto. Javier, como francés que eres, ¿qué deben hacer aquellos católicos practicantes que aún viven en este país? Y te hago una segunda pregunta también en este mismo bloquecito. Eh, ¿Hay algunos países que de pronto estén protegidos por la Virgen, por el manto de la Virgen? Porque, bueno, podríamos decir, sí, esta vez fue Francia, pero es que no solamente Francia es quien se ha burlado de Dios, o sea, prácticamente en todos los países. A la misa cada día se le tiene menos reverencia, o sea, hoy en día han querido convertir las misas, las Eucaristías en payasadas. Entonces, ¿hay alguna protección de la Virgen y como qué debe hacer un católico, no tanto para huir de un castigo, sino más bien para estar en un lugar donde no se ofende a Dios? Muy buena pregunta. Hay varias preguntas en esa pregunta suya. Voy a contestarlas todas. Perdón si tengo tendencia a hablar un poco largamente. Le ruego perdón. Estoy traduciendo simultáneamente mis pensamientos del francés al español y a veces va degenerando, ¿no? Y perdón por mi español de cocina. Entonces, primera pregunta, relativa a Francia. Les mencioné, empezamos diciéndole que lo que vosotros han visto, primero a mí sin ser teatral, es un nieto de un veterano de la Primera Guerra Mundial que os habla. Es el sobrino de un héroe de la Segunda, un compañón de la liberación del general de Gaulle. Es un francés que ha crecido con la noción de Dios, familia, patria, ¿no? De haber visto esto, la primera cosa cuando yo estaba mirando estas horrores, esos drag queens, esos homosexuales que probaron solamente una cosa, que el ridículo y la obscenidad no matan. Yo pensaba a todos esos soldados franceses, hablando como francés, de la Primera Guerra Mundial, vestidos todos de azul cielo, ¿no? Fumando la pipa, mirándome con la mustache en los tranches, ¿no? Y diciendo, adelante, Muntiga, adelante, muchachón. Eh, es, pensando en todos los sacrificios de nuestros padres, a todos los hombres que murieron gritando France, France. Sí, yo estoy seguro que no era para ver estos horrores, pero les vuelvo a repetir. Lo que vosotros han visto este viernes no es Francia. Hay como le mencioné, hay millones, tal vez somos una minoría,
pero todavía hay millones de franceses que están mirando eso en silencio, esperando, observando, pero esperando nuestro turno, ¿no? Cuando eso ocurrió, estas mediocridades con la burla de la última cena, cuando mostraron este dios de la mitología griega, pintado de azul también en un plato para ser comido, ¿no? Como nuestro Señor, cuando en la última cena dijo, esto es mi cuerpo, comen esto, pues esto es verdaderamente mi cuerpo, y beban esto, pues porque esto es verdaderamente mi sangre. Esta canalla, pintado de azul, ofrecía también su cuerpo, pero bajo otras ideas, vamos a decir, considerablemente menos puras, ¿no? Em, Sin embargo, con todo esto, 24 horas después, hubo una tremenda tormenta en París que apagó la capital entera, bueno, entera, salvo un solo lugar. Yo no sé si vosotros han oído hablar de eso. La Basílica del Sacré-Cœur. El Sacré-Cœur en francés quiere decir el Sagrado Corazón. Es la basílica que fui. En efecto, y eso no sé si ustedes saben, la Basílica del Sacré-Cœur fue una idea del obispo de Marie-Julie Jahini, Ah, sí, el obispo Fournier, que había propuesto la construcción de esa basílica en 1870 sí, y fue aceptada después de 5 años de discusión gracias al Monseñor Fournier. Y en 1875 empezó y fue terminada en 1914. Bueno, 24 horas después, esa infamia, esa mediocridad, estas canallas, París estaba en la oscuridad total y completa, salvo por razones que hasta hoy estoy mirando la televisión francesa todos los días, más que la televisión americana. Todavía es inexplicable por qué Montmartre, le Sacré-Cœur, fue el único lugar de todo París a tener las luces. Y además, para los que no saben, la Basílica de Sacré-Cœur está construida en la colina más alta de París. Para darle un poco una idea, está a 200 metros. 200 metros en sistema anglosajón son aproximadamente 600 pies encima del río de la Seine, del piso más bajo de París. Y pues de ahí he ido allá, como se puede imaginar, 1 millón de veces, ¿no? Se puede ver todo París y sus afueras por kilómetros. Se ve el Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, se ve Saint-Denis, se ve todo. París es a sus pies. Es uno de los lugares más bonitos de todo París. Pues en eso yo creo que se puede deducir que era un mensaje también sobrenatural, ya que científicamente es inexplicable. El mensaje es claro para mí, francés, que efectivamente aun cuando Francia o el mundo se caen en las obscuridades más profundas que pueden caer, siempre habrá el corazón sagrado de Jesús, que será siempre la luz de nuestras vidas, nuestra estrella de Belén, nuestro compás, que siempre mostrará el verdadero norte. Y efectivamente, su segunda pregunta relativa al mundo, también que ha pegado, y después entró en la tercera, que es qué se debe hacer. El mundo entero también ha caído, ¿cierto? Cuando la ceremonia de esa obscenidad empezó con ese personaje con un hood, ¿no? No sé cómo se dice en eso en español, que estaba sobre su caballo blanco. Muchos periodistas franceses dijeron, eso representaba a Santa Juana de Arco. Por favor, ¿creen todavía que la gente sigue creyendo en Blanca Nieve y los 7 enanos? De verdad, el ridículo tampoco no mata. Entonces, era claramente un reflejo al primer caballero del Apocalipsis, el caballero que se montaba en su caballo blanco, la muerte, seguido por la muerte. Y ese hombre, con su caballo, ¿no? Estaba seguido por todos los atletas olímpicos del mundo entero, los cuales lo seguían hasta un podio donde este caballero del Apocalipsis presentó la bandera olímpica enfrente de un podio donde remarcablemente había
en la pared una inmensa cabeza de un toro dorado, el falso dios del tiempo de Moisés, ¿no? Y el mismo que también celebraron en Londres hace 4 años atrás, también, si se recuerdan. Eso es idolatría y además es idolatría satánica. Allí el mensaje era claro. Eh, este caballero seguido de la muerte estaba seguido y llevaba a todas las naciones del mundo a una falsedad del anticristo, una falsedad satánica, que llevará a una guerra abierta contra el catolicismo, no contra el cristianismo, contra el catolicismo, ya que la última cena es una cena sumamente de profunda importancia para solamente los católicos, no para los protestantes, porque ellos no creen en la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo en el santo sacramento del altar. Así es, sí. Tercera pregunta que usted me hizo, ¿qué debemos hacer? Bueno, en este caso voy a contestar lo que Marie-Julie Jahini y el Padre Pío, Santo Padre Pío, que el Padre Michel Rodrigue nos pidió de hacer, de acuerdo con las revelaciones que cada uno recibieron. ¿Está bien con usted? Sí, está bien, claro que sí, por supuesto. Esas tres personas tienen todas algo en común. Voy a solamente mencionar lo que tienen en común en relación a esta pregunta. La Virgen y Dios Padre Eterno los informó, sí mismo se dice, que en esos momentos, en los últimos tiempos, en los cuales ahora estamos viviendo, para ser salvados, no solamente espiritualmente, de alma y de corazón, pero también físicamente. Estamos llevados a vivir nuestras vidas con las fundaciones de las Santas Escrituras, especialmente los Santos Evangelios. Leerlos y vivirlos. El catecismo y el dogma de la fe que es infalible y que no puede ser cambiado ni por un papa, Ujú. ni por un sacerdote, ni cardenal, ni ángel. Es la palabra de Dios. Es infalible, inspirado por el Espíritu Santo. Número 1. Número 2. La Virgen María y el Espíritu Santo y el Padre Eterno han pedido que los fieles, cuando escucharán estos mensajes, empiecen primera cosa, si posible, enfrente del Santo Tabernáculo, al lado de la luz roja, de ponerse en rodillas discretamente, sin atirar la atención. No, sin atirar la atención. No se debe hacer ningún tipo de exhibición, pero en privado, discretamente, reservadamente. Pero ponerse en rodillas enfrente del tabernáculo y rezar en silencio, de tal manera consagrarse formalmente, profundamente y después despaciosamente al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, y de consagrar a la vez vuestros hogares y vuestros familiares que vosotros aman. Número 2. Número 3. La Virgen María, el Dios Padre Eterno, nos invita a cada uno de vivir también todos los santos sacramentos de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, principalmente el sacramento de la Santa Confesión, y de ir y de frecuentarla lo más a menudo posible, pero preferablemente cada primer sábado de cada mes, y de hacer una confesión del alma, del fondo del corazón sin esconder nada, que no será un sacerdote que os dará la absolución, será el sacerdote que os dará la absolución de Dios, por la autoridad que Cristo ha dado a San Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo fundiré mi iglesia. Es con esa autoridad que Cristo ha dado a través de Pedro y a través de Pedro los apóstoles y a través los apóstoles y los cardinales, los obispos y a través de los obispos los sacerdotes, que tienen también ese poder de darles la absolución de Dios cuando ustedes se confiesan del fondo del corazón. Finalmente, número 4. Dios Padre Eterno y la Santísima Virgen nos imploran del fondo del corazón a que andemos a la Santa Misa, si es posible, cada día. Pero si las circunstancias de la vida, el trabajo o lo que sea no nos permite, es imperativo que andemos cada domingo,
y de recibir la Santa Comunión en estado de gracia. Lo que quiere decir, bautizado por la Iglesia Católica y propiamente confesado, bajo ningún punto de vista sujeto a ningún tipo de pecado mortal. Si uno, por ejemplo, sospecha haber causado un tremendo pecado, que usted sospecha puede ser mortal, no reciben la Santa Comunión. Anden a la misa, pero no reciben el Santo Cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes estarían comiendo, como en las palabras de San Pablo, vuestra condenación. Sería una Eucaristía sacrilegiosa, ¿no? Otro pecado mortal que es grave. Muchas almas, muchos fieles piensan, bueno, voy a la misa los domingos de vez en cuando, no todos los domingos. Entiendan bien, porque los sacerdotes, No lo por dicen. cobardía Ujú. o por no ser impopulares, es la misma cosa. Por cobardía, muchos sacerdotes no os dirán que tienen que hacerlo, porque tienen miedo de no ser populares. Pero sepan eso, que de acuerdo a la ley de la Iglesia Católica, si vosotros están en condición de ir a la misa los domingos, pero deciden de quedarse en casa para comer un croissant au chocolat con un café au lait, ¿no? Los domingos en la mañana, y deciden, después mi croissant y después mi café au lait, voy a volver a dormir un poco, ¿no? Eso, la Iglesia declara eso un pecado mortal, porque es equivalente a que vosotros reciban la invitación a ir al banquete de nuestro Señor Jesucristo y que ustedes digan, no, es pecado mortal de acuerdo con las reglas de la Iglesia Católica. Si no pueden, si están enfermos, si tienen un dolor que es insoportable y de verdad no soportan, no pueden ir. Por eso no es pecado mortal, por supuesto que no. Entonces anden cuando puedan, pero para los que pueden no hay excusa. Es un día de obligación. Y si no lo hacen, Dios entenderá, pero ustedes se condenan a un pecado mortal. Lo que quiere decir que si vosotros el día siguiente tienen un accidente de auto y mueren, van probablemente o al infierno o pasarán un tiempo larguísimo en el purgatorio. Tienen que saberlos. No es tiranía. Dios es un Dios de misericordia, sin la menor duda. Pero también Dios es un Dios de justicia, ¿no? Tienen que entender una cosa muy claramente. Estamos en un tiempo de guerra. Gracias a Dios, o tal vez, infortunadamente, no sabría decirles, pero estamos en una situación de guerra espiritual donde ahora cada quien sabe quién es quién. Las máscaras han finalmente caído. Francia es totalmente expuesta. Pero no es solamente Francia, es toda la Unión Europea y el sistema financiero internacional y también las grandes partes de los gobiernos occidentales, ¿no? Y otros también. Tienen que ahora escoger el partido donde ustedes quieren ir. No hay neutralidad, no hay Suiza. Ujú. Ustedes están por nuestro Señor Jesucristo o están en contra de Él. Infortunadamente o fortunadamente, no hay otra opción. Y estamos en guerra y en guerra hay batallas. Um, entonces, eso es la respuesta. También una última respuesta. El cielo nos está pidiendo de consagrar nuestras casas al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María con agua exorcizada Ujú. y los terrenos, los jardines, las propiedades con sal exorcizado. Un sacerdote no necesita, entiendan bien, se lo vuelvo a repetir despacito. Un sacerdote no necesita ser exorcista para exorcizar agua o sal. Nada más tienen que leer el ritual de bendición de sal y de agua en un sal y de agua bendito y exorcizado. Punto aparte, no es sujeto a interpretación, es la ley. Así es. Eso es respuesta a su pregunta, ¿qué deben hacer los cristianos para protegerse? ¿Qué deben hacer en respuesta a lo que estamos mirando? Espero que era una buena respuesta.
Está muy bien. Solo algo de pronto sobre los países, si de pronto la Virgen ha dado algún mensaje de protección Oui, a ciertos países. sí. Primero voy a empezar con África. La Virgen María dijo a varios de sus hijos predilectos que efectivamente, debido al hecho que los colegios episcopales africanos sean todos subidos y puestos en sus pies para decir no a fiducia supplicans, que era una herejía, que Ujú, por ese coraje que han demostrado en unión los unos con los otros, África, de un modo muy particular, aunque sufrirá, pero de un modo muy particular, sufrirá considerablemente menos que otros continentes, debido al coraje de los colegios episcopales africanos que han sabido decir no a la falsedad y a la herejía. Otro lugar de protección. La Virgen ha mencionado a Marie-Julie que que el lugar, entre coimis, el lugar, entre coimis, más salvo del universo será Bretaña Central, Bretaña del Sur y Bretaña del Oeste. La Bretaña del Norte será severamente tocada por una epidemia que será devastatriz. Una epidemia que hará parecer el COVID-19 como un picnic en comparación. Será horrible, pero una epidemia que tendrá, perdón, cuyo el arte medical humano no tendrá ninguna respuesta, salvo un remedio que vendrá del cielo, que vendrá, como se dice en francés, de la feuille d'aubépine, en inglés, from the hawthorn leaf, en español, de la hoja del espino blanco. ujú. Hay que hacer una infusión con eso, ¿no? Y la manera de hacerlo, todo está en mi libro, Revelaciones. Se debe hacer, se debe poner agua, y siempre se me olvida esa palabra, herdrir, ¿no? Cuando hay búlburas, hay que ponerlo bajo el fuego hasta que se empiece a herdrir, ¿se dice así? Cuando está llegando a 100 grados Celsius, Hervir. herdrir. Y Hervir. una vez que empieza a herdrir, entonces se debe apagar el fuego y se debe hacer la infusión poniendo las hojas del espino blanco en esa agua sumamente caliente. Poner una tapa por 14 minutos, no 15, no 13, 14. Después de los 14 minutos, filtrarlo en un filtro de té o de café para sacar las impurezas y consumirlo 3 veces al día rezando las oraciones que la Virgen María nos pidió de rezar y que están en mi libro. No las conozco por corazón. Claro. La Virgen dijo que eso sería el único remedio para salvar las almas de esta, en francés se dice Ah, la lepra qui brûle, la lepra que quema, ¿no? The burning plague in English. perfecto. Vale. Entonces, eso será el único remedio. Si es tomado demasiado tarde, no parará la muerte, pero evitará una muerte difícil y de dolorosa. Será una muerte pasible, de en paz. Pero tiene que ser tomada esa infusión lo más temprano posible, cuando tienen los primeros síntomas, que serán patches de rojos en la piel, subida de presión arterial, hasta que la mente y el hablar empiece a ser afectado. Muy bien. Entonces, otros lugares de refugio. El padre Michel Rodrigue anunció, como también Conchita González de Garabandal y Marie-Julie Jahini, y eso está en mi libro. Muy poca gente sabe que ahí hablo también del aviso. En el momento cuando la gente podrá ver el estado de su alma como Dios la ve él mismo. El padre Michel Rodríguez le fue mostrado por el Padre Eterno el mundo desde muy alto y veía en todos los países donde habría refugios puntitos blancos. Había una cantidad innumerosa de pequeños puntitos blancos en todo. Padre Michel dijo, en cada país del mundo, aún en países que van a desaparecer bajo las aguas. Esos países que van a desaparecer bajo las aguas se volverán en una colección de islitas. ¿Se entiende? Y esas islitas habrá cantidad de refugios permanentes donde los fieles
podrán sobrevivir el castigo anunciado. Bien. Sobre este punto, ¿terminaste o te puedo hacer pasar a la Terminé. siguiente pregunta? Bueno, muy bien. Sí, Sobre, terminé. sobre este punto que nos acabas de hablar acerca de los refugios, porque pues ya nos has dado unas armas para estar preparados espiritualmente. Muy bien. Ahora vamos a la parte material. Ya nos has hablado de los refugios y quiero preguntarte justamente sobre este punto. La mayoría de personas o sacerdotes dicen, bueno, el refugio es estar en gracia de Dios, es el Inmaculado Corazón de María, pero lo hemos visto en la pandemia prácticamente, o sea, eso fue como un preaviso en la pandemia. Si no teníamos la certificación de vacunación, no podíamos casi ni salir del país, ni comprar, ni vender, ni entrar muchas veces hasta la propia casa. Si uno vive en un apartamento de propiedad horizontal, en un edificio que requiere de una recepción, es obvio que si en el momento en que se implante la marca de la bestia, si uno no la tiene, pues va a ser muy difícil vivir en la ciudad. Te pregunto, ¿es sí o sí es necesario contar con un refugio ya físico? Es sí o sí. Os voy a explicar. He tratado de comunicarme con uno de los detractantes del padre Michel, un otro sacerdote que respeto. Olvido siempre su apellido, se llama el padre Javier algo. Me Sí, comuniqué con él y le pedí aún en el nombre de la caridad cristiana, de discutir conmigo de manera, como decir, amable y civil sobre justamente hablando de las apariciones y de las profecías del padre Michel, ¿no? Eh, Nunca me respondió. Lo que yo interpreto su silencio, yo sé que recibió mi comunicación porque le envié varias y además yo conozco a alguien que él conoce que me dijo que había recibido mis comunicaciones. Respeto su posición. Pero el efecto es eso. Primero, no hay contradicción con el dogma de la fe de tener una idea de refugios físicos. Puedo dar dos ejemplos. En el Viejo Testamento, ¿qué era el arca de Noé? ¿De Noé? Ustedes dicen como en francés, Noé o Noah, Noé. como en francés. El arca de Noé, ¿no? Eso no era un refugio por casualidad, porque si no lo era, que alguien me diga lo que era. Número uno. También, el momento, el Cristo, en el Viejo Testamento, se mencionaba que durante el castigo de Dios contra los enemigos de Israel, Jerusalén iba a ser un refugio para los hijos de Dios, para el pueblo escogido de Dios. Eso también era un refugio. Le voy a dar un tercer. En el tiempo de Moisés, cuando claramente Dios anunció a Moisés que iba a castigar el pueblo de Egipto, matando a todos los primeros primogénitos, los mayores niños, ¿no? Y que los judíos tenían que poner la sangre de la oveja encima de la puerta de entrada de sus casas para ser protegidos. Perdón, pero eso no es, en, traduciéndolo al lenguaje moderno, eso no es hacer de los hogares judíos refugios. Por supuesto que sí. Entonces, si Dios escoge en tiempos críticos de escoger refugios para la humanidad, para el bien de la humanidad, ¿quién es, quién somos nosotros para decir, ah, no, 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 eso no va a pasar así? Pero hay que tener una soberbia sin limitaciones para decir, para declarar, ah, no, no, eso no va a suceder así. Por otra parte, cuando hay gente como el Padre Pío, santo, canonizado, cuando hay Marie-Julie Janis, la más grande estigmatista en la historia reconocida de la Iglesia Católica, ¿no? Y un Padre Michel Rodríguez, un serviente de Dios que ha sido ordenado con, yo creo, mucho más tiempo que otros sacerdotes, vamos a decir, sin nombrar a nadie, ¿no? Acaba de celebrar su 35 cumpleaños de su ordinación, en el cual ha servido a la Iglesia de manera admirable, ¿no? Y contrariamente a las acusaciones que se le han puesto,
nunca habiendo dicho una profecía que no se cumplió, salvo los papas, pero ha sido cambiada y yo lo sé porque he explicado eso 1000 veces. Yo no me recuerdo si lo he hecho en su emisión con ustedes, pero lo he explicado 1000 veces. Si pretenden no recordarse, entonces están mintiendo. Pero el asunto de los papas, voy a entrar en eso en un momento muy rápidamente. Pero vuelvo a declarar que el padre Michel Rodey nunca hizo una profecía que no ocurrió. Yo trabajé con padre Laurentin 8 años de mi vida. He seguido el protocolo. Contrariamente a toda esta gente, he tomado la pena de pagarme un boleto de avión para viajar 3000 kilómetros de donde yo vivo para ir al monasterio del Padre Michel, para estudiar el Padre Michel, entrevistar los 4 monjes que trabajan fielmente a su lado, para entrevistar a toda la gente que han sido testigos de la misa del 28 de diciembre de 2022, cuando el Padre Michel se cayó en éxtasis y anunció que el Dios Padre Eterno le había dicho que el Benedicto XVI nunca iba a ver el año 2023. Fui yo allá para entrevistar a esta gente, todos individualmente, como el Padre Michel, el Padre René Laurentin me enseñó a hacerlo. Cada quien me contó la misma historia, efectivamente. El Padre Michel nos anunció eso y había aún una señora que se parecía a una señora que yo conocía en Normandía, que le dijo al padre Michel: padre, no debe decir eso. Estamos a 3 días del año nuevo. Si por X razón el Papa Benedicto sigue viviendo a partir del 1 de enero, van a llamarlo a usted de mentiroso. El padre Michel, que tiene la risa facial, dijo: no, estoy en las manos de Dios. Si está uno con Dios, ¿de quién temer? Y efectivamente, el 31 de diciembre del 2022, su santidad, el Papa Benedicto XVI, murió y nunca ha visto el año 2023. La inmensa mayoría de los que atacan y critican al Padre Michel por no haber dado una profecía que no ocurrió, no conocían esa historia. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hablar de otro asunto, rápidamente. Perdónenme si están dando en una paréntesis, Sí, pero es está bien. importante, Sí, es importante. porque no solamente estamos hablando de un apostolado, estamos hablando del honor de un hombre, que es muy bueno. Eso es sumamente importante, porque si uno no defiende el honor de ese pobre hombre, ¿quién lo haría? Claro. ¿Quién? Cuando yo conocí al padre Michel, estaba totalmente abandonado, aún por sus fieles amigos norteamericanos que siempre se pusieron a su lado con sonrisa de oreja a oreja cuando todo andaba bien. Pero cuando todo andó mal o parecía andar mal, abandonado. El padre Michel, ¿no? Si aún lo acusan por X razón, sí, pero es otras profecías que no ocurrieron, lo que es una mentira. Y yo hago puesta cualquier persona que me dice el contrario, de confrontarme y decirme qué profecía hizo que no ocurrió. Ujú. Pero vamos a hablar, utilizando ese argumento. ¿Qué pasó entonces con el decreto de Fátima que ha sido revelado en junio del año 2000? ¿Se recuerda? Por el cardenal Bertone. Nos recordamos esa visión que Lucía dos Santos había tenido de un hombre vestido de blanco, seguido de un cortejo, se dice en español, cortejo, un Sí, cortejo de acuerdo. de sacerdotes, cardinales, obispos, monjas, etcétera, etcétera, etcétera. Subiendo esta colina, en el fondo se veía Roma, una ciudad en fuego, pero Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Entonces subía, y arriba había soldados, y aparecía la Virgen María al lado de San Miguel Arcángel, con una espada de fuego y penitencia, penitencia, penitencia. Bueno, la Virgen parando la espada de San Miguel, que estaba al punto de castigar la humanidad. Y además finalmente llega al pie de una cruz, arriba de esa colina, y el Papa está siendo asesinado por soldados modernos y con también flechas y arcos, por soldados un poquito más rústicos. Y todos su cortejo atrás ejecutados como conejos, y los ángeles recogiendo la sangre de los mártires. Nos recordamos toda esa visión. Perdón, pero la última vez que yo averigüé mis libros de historia, hombre, yo no me recuerdo de nada que ocurrió como ha sido anunciado por Lucía dos Santos. Eso no ocurrió. Y cuando se pide a la iglesia la interpretación de esa visión, no, no, no. Eso tenía que haber.
el magisterio de la iglesia de hoy. Eso sí. tuvo que ver con el atento al asesinato del Papa Juan Pablo II. Perdón, Ujú. pero esa profecía no ocurrió. Tampoco la de la destrucción de la ciudad de Nínive por Jonas. No ocurrió. Serían posiblemente que los detractores sin corazón, sin caridad, que han atacado al padre Michel Rodríguez, pensarían también que Jonas y que Lucía dos Santos eran mentirosos y falsos profetas. Me hace reír porque de verdad esta gente no han pensado. Se han precipitado a una falsa conclusión, sin estudiar, sin investigar como lo deberían haber hecho. Y eso es la razón. Y eso por eso que no estoy de acuerdo con esta situación que su eminencia, el cardenal Manuel Fernández, ha hecho. Están cambiando el protocolo de estudios, de apariciones, en Ah, el cual yo trabajé parte de mi vida. Por eso que no debemos precipitarnos a falsas conclusiones antes de hacer todas las investigaciones relevantes y significantes a un estudio y de no echar como tal o tal sacerdote, español, francés o anglosajón, la primera piedra a la primera oportunidad de decir, no es que no respeto el padre Michel, pero ese pero está tratando de poner suciedad al honor de un hombre que ha dicho abiertamente y públicamente, tengo obligación de repetir esas revelaciones porque no me pertenecen. Si no lo haría, yo estaría desobedeciendo. Y créeme, he ido al monasterio de ese hombre. Vive en paz, en tranquilidad. Y en vez de quedarse mudo y vivir el resto de su vida en paz, viviendo su fe, se expone a la mediocridad que hemos escuchado en los países hispanos a través, una de las personas que mencioné, en cantidad industrial en los países anglosajones y por una sola persona que yo conozco en Francia, con el cual por lo menos él ha tenido el coraje hace casi tres semanas este sábado a hacer un debate público conmigo. No supo qué contestar, pero yo digo que las personas con quien yo me dirigí para hacer un debate cordial, a la française, tranquilo, civil, respetuoso, tienen miedo. No quieren confrontarme porque saben que no tienen los argumentos requeridos para justificar lo injustificable. Hola, sí. perdón. Además que siempre digo lo siguiente, y es que independientemente de dónde venga el mensaje, la profecía, si ese mensaje me lleva a un cambio de vida, a una conversión, y no me está llevando en algo que pueda atacar la doctrina, que vaya en contra del magisterio, que vaya en contra de la iglesia, sino que sencillamente me ayuda a prepararme, pues prefiero creer, prepararme y si no pasa, si no sucede nada, pues no perdí nada. Pero me parece que es mejor esa línea a sencillamente decir, no, no va a pasar nada, relajarme y vivir como si el mundo siguiera para siempre sin tener un cambio y después, si llega a ocurrir, Dios mío, me lo advirtieron y no lo creí, porque esto mismo pasó en los tiempos de Noé, y no ha sido solamente el padre Michel Rodríguez quien ha sufrido pues este tipo de ataques, sino también, o sea, los videntes, los pastorcitos, o sea, prácticamente todas las personas que han recibido mensajes, o sea, el mismo Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, bueno, es algo como normal y ya depende pues de cada persona si como decía mi antiguo jefe, el doctor José Galat, en un café con Galat, en un programa bueno, en el que estuve presentando y que las personas recuerdan mucho y que yo también lo recuerdo, y él decía, soldado advertido no muere en guerra, y si muere es un... No, prefiero no decir lo que decía él, pero bueno. Javier, ya por último, bueno, me han preguntado mucho acerca de tu libro Revelaciones. Sí, ¿Nos puedes como dar algunos nombres así de algunos unos 5 títulos de los que podamos encontrar en tu libro, de unos 5 títulos de capítulos? Y sí, también cómo podemos encontrarlo especialmente en Colombia, en Argentina, que es en donde pues más tengo audiencia. sí, naturalmente. Primero quería decirles que eso es el libro, Ujú. Revelaciones, ¿no?
Y increíblemente son la gente, yo no sé lo que el bicho me picó, como decimos en francés, pero he ido a una compañía inglesa. Oui, yo sé lo que usted me va a decir. ¿Inglesa, Javier? ¿Tú siendo francés? Tendrían razón. Pero Austin Macaulay, son ellos que tienen oficinas en New York y en Londres. Yo me dirijo con la gente inglesa, ¿no? Y han hecho un error. Han publicado el libro en español y toda la gente que nos están escuchando, seguramente ya conocen la historia. Y cuando enviaron a hacerlo publicar, se equivocaron, pusieron electrónicamente un número de la letra sumamente chiquita, era casi ilisible. Yo me peleé con ellos, o sea, la guerra de 100 años volvió a vivir. Les he dicho de todo, les amenacé de breach of contract, de violación de términos contractuales, los amenacé fuerte y me dijo, no, no, por favor, perdón, perdón. Lo iban a restituir arreglarlo. Se pusieron en contacto con la gente de Amazon y dijeron que ya lo han arreglado con la gente de Amazon. Yo no, yo creo que hay algunas oficinas de Amazon todavía están tratando de venderlo el poco que les quedan, con las pequeñas letras. Yo os recomiendo de no ir a Amazon, aunque los de los Estados Unidos están vendiendo libros que son legibles, ¿no? Pero os recomiendo de ir directamente a Austin Macaulay en New York. También le voy a dar a usted, señora Becerra, el email del director general, porque hay mucha gente que ya ha pagado por libros con letras minúsculas, ¿no? Y no es justo que tengan que volver a pagar una nueva vez por un libro nuevo. He Ah, obtenido, para que no les persigue en justicia a esta gentuza, he obtenido de esta gente de Austin Macaulay que manden gratis un libro con las buenas letras a todas las personas que se dirigirán a ellos por email. Le voy a dar a usted el email de este señor y yo es verdad, porque yo sigo todo, es una cantidad industrial de emails que han recibido y han enviado una tonelada de libros en letras decentes, ¿no? muy bien. Y gratis. Van a seguir haciéndolo porque tienen miedo que yo les persiga en justicia. Entre paréntesis, me siento, yo sé que es inconveniente para vosotros, pero les voy a admitir un secreto que ustedes no van a revelar, ¿vale? Entre nosotros. El secreto es el siguiente, me siento sumamente contento porque veo que eso es obviamente, una intervención del mal. No le gusta este libro, no le debe gustar, y que seguramente él ha sido la razón de esta tontería, ¿no? Me hace placer, porque aún con lo que hizo, la gente que quiere insistir en obtener este libro, lo van a hacer. Le voy a dar inmediatamente después de esta emisión el email donde todos que quieren un libro gratis después de haber comprado un libro malo, se tienen que dirigir para recibir uno gratis. ¿Vale? Perfecto. Eso va a ser una cosa. Muy Los bien. títulos, unas cosas que este libro habla. Aquí tengo los secretos en su totalidad de las apariciones de la Salet sobre el anticristo, lugar de aparición aprobado por la Iglesia, tanto en Roma que en Francia. Los secretos de Roma que va a caer y perder la fe. Los secretos relativos también al anticristo, su nacimiento, sus padres. Y una parte del secreto que tiene que ver con la llegada del anticristo temporariamente en la silla de San Pedro. Recuérdense, el lugar de aparición aprobado por la Iglesia, por el obispo local y por el Vaticano, por el dicasterio de la doctrina de la fe. También otro secreto, y ahí están todos los detalles en español, la venida de un gran rey, un gran monarca francés, que vendrá para salvar Europa y la Iglesia católica. Ahí habla también del castigo que va a llegar. Segundo, otro capítulo tiene que ver con la aparición de Marie-Julie Jahini, el más importante del libro. Una cantidad industrial de detalles sobre las profecías, la crisis en la iglesia que va a ser infiltrada por organizaciones muy neoprotestantes, organizaciones masónicas, ¿no? Y que van a infiltrar aún y que van a cambiar la iglesia. Todos los secretos están allí. Una tercera guerra mundial aún, describiendo con un mapa la invasión de Europa hasta Francia
la llegada del rey, el rechazo de los rusos y de los musulmanes de España, de Francia, de Italia, la liberación de Roma y la venida de un papa angélico puesto por el rey de Francia y de España, ¿no? Los 3 días de oscuridad, cómo prepararse, todos los equipos, objetos, velas, etcétera, todos los sacramentales que hay que llevar sobre nosotros, los remedios de las enfermedades que van a venir. Os mencioné el más importante, hay otros. Sí. Habla también de Fátima. Ahí incluyo el segundo sobre y el texto del segundo sobre del tercer secreto de Fátima, que ha sido hasta hoy en día escondido por la Iglesia Católica. Cuando el cardenal Bertone dijo que después de haber hablado de la visión, que no había nada más al tercer secreto de Fátima, que Dios me perdone, pero eso era una mentira. Y tengo pruebas Mm. al apoyo. Tengo la revelación de su eminencia el cardenal Ottaviani y la confirmación de su eminencia el cardenal Ratzinger en una admisión que hizo al obispo Ito durante el proceso de recognición del lugar de aparición de Akita en Japón, que ha sido aprobado en 1981. También hablo de Akita en todo su concepto, cómo empezó, cómo terminó, las revelaciones de Akita, particularmente el último mensaje público que ha sido dado el 13 de octubre del 1973, el cual ha sido instrumental en la aprobación de Akita por un comentario que el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, hizo a su excelencia el obispo Ito, obispo de Akita, diciéndolo: Akita será reconocido debido a este mensaje que es nada menos que el eco del tercer secreto de Fátima. Y ese mensaje público os hará perder por lo menos 5 a 7 grados de temperatura de vuestro cuerpo en 3 segundos. Es espantoso. Habla también de las apariciones de Garabandal, mi libro, en todos sus detalles. Habla también de las apariciones de Medjugorje, que no ha sido condenado, es verdad, no ha sido aprobado, pero tampoco condenado. Habla del Padre Michel y de sus mensajes, de los 5 secretos de Bernadette Soubirous, que han sido escondidos también y encontrados en las profundidades de la librería del Vaticano. Relativo al Padre Michel, bueno, os quería decir lo siguiente. El Padre Michel, cuando yo fui a investigar su asunto, cuando yo fui allá, en Amos, llamé también al obispado, perdón, del lugar. Como soy francés, lo hablo, lo leo y lo escribo a la perfección. Me dijeron, ah, oui, monsieur. Y yo sospecho que la persona que me contestó era muy pro Padre Michel, pero estaba haciendo cuidado porque si se sabría, lo podrían hacer problemas. Pero dijo, sí, el Padre Michel está formalmente en good standing, en buen estado, con el obispado de Amos, tanto también con el Vaticano. La única cosa es que el obispo no cree en las apariciones del Padre Michel, no cree en esas profecías y está harto porque está recibiendo cantidades industriales de llamadas, emails y cartas pidiéndole la misma cosa. Está hasta acá, me dijo así, ¿no? Y por eso que escribió esa carta, porque diciendo que el Padre Michel nunca ha sido un exorcista oficial. Pero cuando yo pedí a este señor, pero el Padre Michel hizo unos exorcismos, me dijo, sí, el obispo y el Padre Michel se conocen desde el seminario, fueron juntos, se tratan de tú. Y a veces el obispo le pidió al Padre Michel, lo llamó para decirle, mira, Michel, mis 2 exorcistas, uno se rompió la pata, el otro está visitando su madre a New Brunswick. No tengo nadie, tenemos un caso atroz allá, yo necesito tu ayuda. Aún el Padre Michel le dijo, mira, tú tienes eres de verdad un sinvergüenza. ¿Cómo tú me vas a pedir eso a mí cuando no me hiciste ni aún un exorcista? Y aún escribiste esa carta de mí. ¿Cómo se te ocurre, hombre? Y le dijo, mira, Michel, te pido de hacer eso para mí. Y yo soy tu obispo y necesito asistencia. ¿Cuál católico diría no cuando alguien pide socorro? El Padre Michel dijo, bueno, de acuerdo, lo voy a hacer una vez más. Y entonces fui y hizo una cantidad de exorcismo. Lo sé, hablé con mucha gente que ha
han sido testigos de eso. El padre Michel, lo conozco, ¿no? Y he ido allá, la manera como el padre René Laurentin nos enseñó de hacerlos hace 30 años atrás. Ir allá con un ojo crítico, casi hostil. Y traté realmente, señora Becerra, de tratar de encontrar cualquier tipo de contradicción entre lo que el hombre hablaba y su manera de vivir. Le doy mi palabra de honor, que no he sido incapaz yo de ver la menor contradicción. Sobre mi honor le digo eso. Y en Francia, como también en los países vuestros, es la misma cultura, es un cuadro de vida de decir eso. El honor es su identidad. Yo doy testigo que ese hombre es nada menos que un hombre consumido de amor por su iglesia, que consumido del querer que hacer que los fieles recen por el Papa, aún este Papa, con el cual no está de acuerdo, pero lo respeta y pide a los fieles de rezar para él. Y termino con esto. Con todos los detractores que siguen acusando al padre Michel, y no porque tienen razones, no tienen ninguna, pero porque su orgullo de admitir que se equivocaron es demasiado alto, no lo aceptarán por orgullo. Yo les digo lo siguiente. El padre Michel, en su apostolado, llama a todos los fieles de ir primero al primer refugio de todos, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Consagrarlos ustedes mismos de manera privada, sin atirar la atención, sin ser exhibicionista, pero hacerlo de corazón, vuestros hogares y vuestros familiares. Ahora, dirigiéndome a los detractores del padre Michel, ¿es contra eso que ustedes se están levantando? Otra cosa que el padre Michel está también llamando a los fieles a hacer, a convertirse, viviendo las Santas Escrituras, viviendo los Evangelios, el dogma de la fe y el catecismo, tener caridad aún por sus enemigos. Nuevamente, a los detractores del padre Michel, ¿es contra eso que son contra eso que son ustedes? Contra eso. El padre Michel está llamando a la humanidad a prepararse por los castigos que han sido anunciados, tanto como en la Salet, como en Áquita, que ha sido formalmente reconocido y que ha anunciado una verdadera atrocidad para la humanidad. El padre Michel nos invita a vivir los santos sacramentos de la Iglesia católica, romana y apostólica, principalmente la confesión mensual del fondo del corazón y la recepción de la Santa Eucaristía. Y también nos invita a la adoración cuando podemos, los viernes si posible, los sábados, cuando uno puede, de ayunar también, si posible una vez, preferablemente 2 veces a la semana, y de rezar todos los días el Santo Rosario, todos los días. Nuevamente me dirijo a los detractores del padre Michel. ¿Es contra eso que ustedes se están levantando? Si es el caso, me permito decirles que ustedes están en muy mala compañía. Y os puedo determinar diciendo que yo, cuando trabajé con el padre René Laurentin, él me decía lo siguiente, que en todos los verdaderos lugares de apariciones, Satanás nunca, salvo que tenga tendencias suicidarias, ¿no? Pero nunca llama a los fieles de recibir la Santa Comunión en estado de gracia. Nunca llama a los fieles de confesarse antes de comulgar. Nunca llama a los fieles de rezar el Santo Rosario, de rezar el Ave María y del Padre Nuestro lo más a menudo posible. Nunca está invitando a los fieles de leer y de vivir los santos evangelios. Nunca invita a los fieles a rezar la oración exorcista de San Miguel Arcángel. El Padre Michel es la única cosa que nos invita a rezar todo el tiempo. Oh, priez la prière de Saint Michel Archange. Recen la oración de San Miguel Arcángel. Si es contra eso, que todos vosotros, caballeros, se levantan en contra, nuevamente ustedes están en muy pobre compañía y que Dios os guarde, que Dios os ayude. Y eso lo digo del fondo del corazón. Perdón, he hablado demasiado, pero era necesario. Le ruego disculpas. Está bien, no es necesario también. Esto ayuda a aclarar pues tantos ataques que se dan sin necesidad, ¿no?
porque muchas veces son sin causa. Bueno, Javier, pues muchas gracias por estar aquí en este programa. No tengas miedo y esperamos poder volver a tenerte en otra oportunidad. Vale, un millón de gracias. Me encantó aquí. Y es muy gracioso que su emisión se llama No tengas miedo porque eh, tengo tiempo todavía. Sí, tranquilo, dale. El 27 de junio hicimos una conferencia internacional de grupos de capitanes de... ¿Usted participó? Sí, claro De que sí. capitanes, como no, yo me recuerdo, yo la invité. Sí, De gracias por la capitanes, invitación. ha sido un inmenso, era su lugar. Tuvimos 21 grupos capitanes de diferentes canales de podcast en los dos lados del Océano Atlántico. Es un inmenso éxito, ¿no? Y el padre Michel nos invitó a o sea, hizo eco de un mensaje del cielo, que era lo siguiente: sabiendo lo que va a llegar, ¿no? Ustedes ahora saben cómo prepararse para ser salvados. Eh, no caigan en la trampa puesta por Satanás de caer bajo el sentimiento del miedo o de la angustia. Pues estos dos sentimientos son frutos de la inspiración de Satanás que lleva al camino de la pérdida de la fe. Pónganse incondicionalmente, poniendo toda vuestra confianza ciega al pie de la cruz y en las manos de nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José. Amén. Entonces, he terminado. Le ruego 1000 veces gracias por su inmensa amabilidad, su nobleza de corazón, señora Becerra, y espero, aunque no es muy bien educado de mi parte decir eso, que tendrá la gentileza de volverme a invitar. Pero por supuesto, claro que sí, el público te aclama, así que bienvenido siempre. Muchas gracias y gracias a ustedes también por estar con nosotros en este programa. Los invitamos a suscribirse y a compartir este programa que sabemos que le va a servir a muchas personas, a muchas almitas para que se acerquen verdaderamente a Dios. Que tengan buen día y Dios los bendiga.